Bienvenidos chicos a este capítulo 3 del curso de Python para IA y ciencia de datos. Hoy vamos a estar viendo otro de los fundamentales, que son los condicionales y los bucles. Si os acordáis, en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre las colecciones, las listas, las tuplas, diccionarios, y es que vais a ver que estos iterables son fundamentales, sobre todo en los bucles for. Por cierto, si os está gustando el curso, no olvidéis suscribiros y darle un like, que me ayudáis muchísimo. Pero ahora sí, vamos a darle caña. Y vamos a empezar por los condicionales. Los condicionales, como su nombre dice, son una estructura súper sencilla que nos va a permitir ejecutar unas acciones en función de si se cumple o no una condición. Y se utiliza la sentencia que se conoce como if. Y aquí lo veis, diríamos if, la condición, dos puntos, y el código que queramos ejecutar dentro. ¿Qué es lo que vamos a llamar condición? Estas condiciones van a ser una operación lógica que va a dar como resultado un booleano, que puede ser un true o un false. Y lo que hace este if es que si la condición es true, ejecuta el código dentro, y si es false, se pasa a la siguiente sentencia. Vamos a ver un ejemplito muy rápido. Aquí vamos a hacer que si es true, imprima un hola, y si hacemos if false, vamos a ver qué hace cuando le pedimos que imprima qué tal. Si lo lanzamos, vemos que efectivamente solo nos imprime el hola, porque aquí, como la condición es falsa, no ejecuta el código de dentro. Estas condiciones, además, podemos anidar una detrás de otra las veces que queramos. Aunque no os paséis de profundidad, que si no luego para leer el código es un lío. Aquí vemos que tenemos dos valores, un valor de 15 y un valor mínimo de 10. Y vamos a evaluar dos condiciones. Primero, que el valor sea mayor que el mínimo, y vamos a imprimir que es mayor que el mínimo. Y después, si se cumple esta primera condición, vamos a poner una segunda condición para comprobar que el valor sea igual a 15. Y aquí lo vemos, si se cumplen las dos condiciones, nos muestra los dos textos. Sin embargo, si ponemos un valor de 13, que cumpliría la primera condición, pero no la segunda, vemos que solo nos muestra el primer mensaje. Hasta aquí, súper claro. Evaluamos una condición y hacemos unas acciones u otras. Pero además de la simple estructura del if, existen otras dos más, que son el if-else y el if-else. Que estas lo que nos van a permitir es, en lugar de darle una única alternativa, que era lo que pasaba cuando era solo true, le vamos a dar varias. En el if-else es muy sencillo, simplemente hacemos igual que hacíamos if condición, y si se cumple se ejecuta un código, y lo que nos permite el else es ejecutar otro código cuando no se cumpla la condición. Si veíamos al principio, al ser la condición falsa, no ejecutaba el código dentro. Esto lo que va a hacer es que si la condición de arriba es falsa, se va a pasar al else y va a ejecutar el código del else. Vamos a verlo con un ejemplito. Vamos a comprobar que tenemos un valor que es mayor que el mínimo. Si os acordáis, aquí el mínimo teníamos que es 10. Si ponemos un valor de 6, nos dice que el valor es más pequeño que el mínimo. ¿Por qué? Porque no se cumple la primera condición y se va a imprimir lo del else. Y si en cambio ponemos un 12, como directamente se cumple la primera condición, no entra por el else. Y por último estaría el if-else, que esto lo que nos permite es, en lugar de evaluar una única condición, poder evaluar múltiples condiciones. Vais a ver aquí que puedes poner los elif que te dé la gana. Eso sí, tienes que tener en cuenta que se van a ir comprobando desde arriba hacia abajo. Aquí vemos un ejemplo. Primero hacemos if condición 1 y luego elif condición 2. Y así todos los que queramos, y podemos añadirle además un else por si no se cumple ninguna de las condiciones. Otro punto muy interesante de los condicionales es que no tenemos por qué hacerlos en la estructura que hemos visto arriba. Podemos hacerlos en una única línea, y esto nos va a permitir asignar valores a variables en función de condiciones. Vamos a verlo aquí. Aquí vamos a asignarle a la variable resultado un valor de texto, verdadero o falso, en función de la condición. Si la condición es true, va a asignar este primer valor verdadero, y si la condición es false, pues va a asignar el texto de falso. Y el último concepto fundamental que tenéis que conocer de los condicionales es la sentencia pass. Que esta sentencia se suele utilizar sobre todo cuando estás en el progreso de desarrollar tu código, y que lo que hace es, como su nombre indica, pasar. No hace nada. Pero nos permite definir un condicional sin tener un código de ejecución dentro. Que al final es como si fuera una forma de reservar ese espacio, o cuando queramos que una condición no haga nada. Y ahora que hemos visto los condicionales, vamos a ver los bucles que hay de dos tipos. Los bucles for y los bucles while. Los bucles for es tan sencillo como un bucle, un loop, que lo que va a hacer es recorrer una secuencia o una colección de valores iterables. Estos, al igual que con los condicionales, que no lo he comentado antes, es muy importante que uséis bien las indentaciones, que básicamente es este espacio de aquí, este tab. Y para definirlo es tan sencillo como hacer for
elemento in el objeto iterable, ejecutamos una condición. Pero seguro que os estáis preguntando, ¿y qué narices es un iterable? Para comprobar que una variable o algo en Python es iterable o no, la forma más sencilla es coger esta función iter y pasarle el valor. Y si la respuesta es un objeto iterator, efectivamente estás ante un iterable. Y vais a ver que hay de diferentes tipos. Las cadenas de texto son iterables, ya que puedes ir iterando en cada uno de los caracteres del texto. Las colecciones, que como veíamos en el vídeo anterior, son las listas, tuplas, sets y diccionarios, que como decíamos son una secuencia de elementos y por lo tanto son iterables. Y luego existen otros específicos, como la función rango, que básicamente lo que te hace es un iterable en un rango. Por ejemplo, esta función range de 10 me genera una lista con un rango de 0 a 9. No lo llama lista porque no es literalmente una lista, pero bueno, para que entendáis el concepto. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo tengo esta variable, ¿qué tal? Y itero por cada letra de nuestro texto y la imprimimos cada letra y vemos que nos imprime cada uno de los caracteres. Si lo probamos con una lista, vemos que lo que hace es imprimir cada uno de los elementos de la lista. Y ahora vamos a ver un caso que es un poco especial, que es el de los diccionarios. Si yo tengo este diccionario de aquí en la variable y directamente itero por cada elemento en el diccionario, lo que va a hacer es iterar sobre las claves del diccionario. Si os acordáis, en el anterior vídeo, algunas de las funciones muy útiles de los diccionarios eran values, que lo que hacía era darnos una lista con los valores del diccionario, y vemos que si iteramos sobre esto, es eso lo que nos imprime, el 0 y el 1, y teníamos items, que lo que hacía es una lista de tuplas con los elementos en clave valor. Si el elemento es una tupla, como es el caso de aquí, con este element, podemos coger los dos valores por separado, simplemente sustituyendo este element por dos valores, por ejemplo, clave y valor. Y vemos que si imprimimos la clave, nos va a mostrar solo las claves, y si imprimimos la clave, valor, nos va a mostrar la clave y el valor. Pero vemos que podemos asignar cada elemento a una variable diferente. Y por último, vamos a ver súper rápido esta función range, que lo que nos hace es generar rangos de valores numéricos. Como os decía, si hacemos un range de 10, nos va a coger los valores desde 0 hasta 9. Otra cosa que podemos marcarle es el valor desde que empiece a iterar. Por ejemplo, le podemos decir que nos coja desde el -1 hasta el 10. Si os acordáis, se va a quedar siempre en el anterior, es decir, hasta el 9. Y otro punto que podemos indicarle es, igual que hacíamos en el vídeo anterior con la indexación y el slicing, podemos indicarle el paso. Por ejemplo, podemos ir de 2 en 2. Y voilà. Vais a ver, a medida que vayáis empezando a trabajar con Python, que muchas veces os es útil en los bucles for recoger el índice del valor iterable. Acordaros solo en aquellos iterables que son ordenados, como son las listas y las tuplas. Una forma que vais a ver que lo hace mucho es utilizando la función len y haciendo el rango con la función len, que vais a ver que nos va a ir devolviendo los índices. Pero esto no es para nada la mejor forma de hacerlo. La mejor forma de hacerlo es utilizando la función enumerate, que como su nombre indica, lo que va a hacer es una enumeración y nos va a devolver el índice y el valor en una tupla. Así que acordaros que podéis coger los valores por separado, que es lo que estamos haciendo aquí con el índice y el valor. Si lo vemos para el ejemplo de esta lista de letras, vemos que si hacemos un enumerate de letras, nos va a ir dando el índice y el valor. Vemos que el valor A es el índice 0 y así con todos los valores. Y las últimas dos sentencias que son fundamentales en los bucles son el break y el continue, que lo que nos permiten es interrumpir en cualquier punto la ejecución del bucle. Si vemos con continue, una vez que llega el momento que se cumple la condición y se ejecuta la sentencia continue, va a seguir con el siguiente paso. Si vemos el ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es que por cada elemento en el rango de 10 vamos a mostrar el elemento, mostrar hola y hacer una línea. Y en el caso de que sea el elemento 5, vamos a mostrar únicamente el texto de es el elemento 5. Y como tenemos un continue, esta parte se la va a saltar y se va a ir a la siguiente iteración. Que si lo vemos, llegamos al 4, muestra el texto, y en el 5 únicamente nos muestra la frase. Y como se ejecuta el continue, se va directamente al elemento 6. Si vemos qué pasa cuando utilizamos el break, pasa una cosa muy diferente, y es que cuando se ejecuta esta sentencia break, inmediatamente se interrumpe por completo la ejecución del bucle. Si lo vemos aquí, cuando llega a 5, al ejecutarse el break,
se va a romper el bucle y no va a mostrar ningún número más. Y efectivamente vemos que eso es lo que pasa. Pero para ver que lo hemos entendido bien, vamos a hacer un ejercicio. Y es este ejercicio 14 de aquí. Que nos dice que dada una lista de números, del 1 al 5, imprimamos solo los números pares. Lo primero, vamos a definir nuestra variable números. Y lo que vamos a hacer es que por cada uno de los números de la lista, vamos a comprobar si se cumple la condición de que sea par o impar. Para ello, simplemente hacemos un bucle for num in números, y vamos a imprimirlo para ver que lo estamos iterando bien, efectivamente, y vamos a añadir una condición para comprobar que el número sea par. ¿Cómo podemos comprobar que el número sea par? Pues muy fácil. Si hacemos el resto de la división del número entre 2 y nos da 0, es que el número es par. Y aquí lo tenemos, ya sabemos cuál es par y cuál es impar. Y lo que vamos a hacer es guardarlos en una nueva lista, que es números pares, que vamos a definir como una variable, que es una lista vacía. Y lo que vamos a hacer es que siempre que el número sea par, lo vamos a añadir a nuestra lista. Y al final vamos a mostrar cuál es el resultado. Y aquí lo tenemos nuestra lista de números pares con el 2 y el 4. Y si quieres acceder a la lista esta de ejercicios completa, te voy a dejar el link en la descripción. Y ahora que hemos visto el for, vamos con el while, que es mucho más sencillo. Al final, en el for teníamos un bucle definido, porque íbamos a iterar en un número de elementos. En cambio, el while lo que nos permite es definir bucles indefinidos, que no sabemos cuándo van a terminar. Y es tan sencillo que, mientras se cumpla una condición dada, el bucle se va a seguir ejecutando. Aquí, por favor, tener cuidado y poner siempre alguna condición, algún cambio en vuestro código para que en algún momento el bucle se detenga, porque si no, esto corre infinito. Y vamos a ver un ejemplo. Para utilizarlo es muy sencillo. Simplemente haríamos while condición, dos puntos, y dentro el código que queramos ejecutar. Si lo vemos con un ejemplo, lo que queremos hacer aquí es que mientras el número i, que es esta variable de aquí, sea más pequeña que 3, lo va a imprimir. Y para evitarnos que este bucle corra para siempre, lo que vamos a hacer es en cada iteración modificar el valor de i y sumarle 1. Y si lo lanzamos, voilà, aquí hace, imprime la primera vuelta con 0, la segunda con 1, la segunda con 2, y en la tercera, como ya no se cumple la condición, se para. Aquí vamos a ver otro ejemplo muy interesante, y es que vamos a estar ejecutando este bucle mientras que la variable nombre sea distinta de Pepito. Y lo que vamos a hacer es en cada iteración le vamos a solicitar al usuario, con la función input, que nos indique su nombre. Si lo ejecutamos, vemos que nos dice introduce tu nombre. Yo le pongo Juan. Y como no se cumple la condición, se vuelve a ejecutar otra vez. Pero si le pongo Pepito, se cumple la condición y se termina el bucle. Muy sencillito. Este while, aunque no es recomendable, también se puede utilizar para iterar en iteradores, por ejemplo en una lista. Pero aquí es importante que en cada iteración vayáis quitando elementos a la lista, porque si no, la iteración es infinita. Y es lo que hacemos aquí. Vamos a definir una lista y queremos hacer un diccionario donde por cada elemento de la lista vamos a asignarle un valor 0. Y es tan sencillo como, haciendo un while lista, vamos a coger el nombre con pop, que pop lo que hace es eliminarnos el último elemento de la lista, pero lo interesante es que nos devuelve el valor. Entonces podemos capturar ese valor y hacer la iteración. Y de esta forma la lista se va haciendo más pequeña, pero nosotros vamos capturando los valores y asignándoselos al diccionario. Y así de sencillo. Y para los que os habéis quedado hasta el final, os voy a contar una cosa fundamental que tenéis que saber de todas estas listas y los diccionarios y que está muy relacionada con los bucles, que es la comprensión de lista. Habíamos visto que una forma de crear una lista era inicializar una variable de lista vacía y ir añadiendo los valores. Por ejemplo, si queremos crear una lista con los valores de 0 a 9, podríamos hacer un bucle for y ir añadiendo los valores. Esto sería el método que hemos visto hasta ahora. Ahora, utilizando la comprensión de listas, nos va a permitir hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de utilizar 4 líneas, vamos a usar solo una. Y es tan fácil como esto que vemos aquí. En lugar de definir una lista vacía, lo que vamos a hacer es, dentro de esta lista vacía, vamos a meter un bucle for. Y le vamos a decir que en cada iteración añada en la lista este elemento i. Y veis que tenemos exactamente el mismo resultado, pero en una única línea. Y esto va todavía más para allá. No solo puedes crear listas o otros iterables como diccionarios o así, sino que puedes crearlos en base a condiciones, que es lo que vamos a ver aquí. Imaginemos que queremos crear una lista de números del 1 al 10, por ejemplo, pero quedarnos solo con los valores impares. Si seguimos el método inicial,
pues tendríamos que crear una variable de lista vacía, ir iterando por los valores de 0 a 10 y ir comprobando que son pares o impares y añadirlos a la lista. Un coñazo. Pero con comprensión de listas, lo que podemos hacer es, primero, definir el bucle, para cada uno de los elementos aplicar una condición, en este caso que sea par, y decirle que vamos a devolver, que vamos a añadir a la lista en el caso de que se cumpla la condición. Y lo mismo, en una única línea hemos pasado de 7 líneas a 1, haciendo exactamente la misma función. Y ya, para darle un último puntito de salsa y dificultad, vamos a meter dentro de la lista un if-else, que lo que queremos hacer es, si es un número par, vamos a meter en la lista el número, y si es un número impar, vamos a devolver la cadena de texto valor impar. Y veis que cambia un poquito. Si utilizamos únicamente una condición if, vamos a escribir en este orden. Primero lo que vamos a meter en la lista, el bucle y la condición. En el caso de un if-else, cambia un poquito. Primero le indicamos el valor que vamos a añadir a la lista si se cumple la condición, le indicamos el if-else y le indicamos el valor que vamos a añadir a la lista si no se cumple la condición. Y luego ya tendríamos lo que es el bucle. Y tanto en los bucles normales como en la propia comprensión de listas, podemos concatenar bucles dentro de bucles, como por ejemplo hacemos aquí. Y otra de las ventajas de utilizar comprensión de listas y no hacer el código completo es que, además de ocupar menos espacio, porque vamos a definir menos variables, va a haber varias situaciones donde utilizar comprensión de listas va a hacer que el bucle se ejecute ligeramente más rápido. Y ya por último, si vemos cómo serían las comprensiones, pero en lugar de listas, en diccionarios, aplicaría exactamente lo mismo que hemos visto con listas, lo único que ahora, obviamente, al ser un diccionario en una lista, en lugar de corchetes vamos a utilizar llaves. Y en lugar de indicar el elemento que vamos a añadir a la lista, tenemos que indicarle la clave, 2 puntos, y el valor. Y así de sencillo. Y hasta aquí este capítulo 3 del curso de Python para IA y ciencia de datos. En el próximo vídeo vamos a entrar ya un poco en materia y vamos a estar viendo todo lo que necesitas saber sobre las funciones. Así que si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte y darle un like, que me apoyas muchísimo. Y déjame por los comentarios qué tal se te está dando el curso. Y ahora sí que sí, como siempre, yo me despido.